acá en el mismo homepage de Dar Fe, tenéis todos los libros. Nos vamos a bajar en ciberseguridad, una estrategia informático-militar. Lo tenéis acá. Si lo queréis descargar, lo podéis descargar. Entonces, capítulo 7, ciberseguridad. Vamos a empezar con este libro que está acá. Capítulo 7 de este libro. Acá. Tema 7. Entonces, plataformas. La supervisión, monitorización, prevención, detección de incidentes, de problemas en la infraestructura de redes y de TI, ¿no? Entonces, para poder hacer estos trabajos de operar el día a día de la ciberseguridad, hay muchas plataformas, infraestructuras que son la base de las operaciones de ciberseguridad. Las áreas que suelen manejar las operaciones de ciberseguridad son el Network Operations Center o NOC y el SOC, Security Operations Center. En las grandes empresas es muy común verlos muy codo a codo trabajando, ¿no? Es decir, esas salas, vieron que aparecen en las películas, que no son tan de películas, o sea, cualquier gran empresa las tiene. Supervisando o monitorizando, que es un poco lo que hace el Network Operations Center, supervisa y monitoriza, o detectando anomalías, previniendo, analizando ataques de negación de servicio, analizando el tráfico de la red, el comportamiento normal, anómalo, que es un poco lo que hace el Security Operations Center. Entonces, cuando hablamos de plataforma, plataforma es un servidor, un hardware, un rack de comunicaciones, una determinada appliance que me vende Huawei, Fortinet, etc. Y cuando hablamos de infraestructura es algo que está desplegado en más de un sitio, con redundancia, con clúster, con cloud, por ejemplo. Entonces, un poco la diferencia es que una infraestructura es algo más grande y una plataforma está bastante más acotada, ¿no? Independientemente de que hablemos de infraestructuras o plataformas, en general las funciones de operación de la ciberseguridad es este tipo de actividades. Control y filtrado de accesos, ¿no? Herramientas que puedan controlar quién entra o quién no entra y que una vez que entran le filtren el acceso a donde debe entrar, ¿no? O sea, una persona puede entrar porque es empleado de la empresa, pero una vez que entró estará filtrado porque es del área de marketing, porque es de operaciones, porque es un director, porque es un empleado de limpieza. Entonces cada uno de ellos se filtrará a dónde puede ir. El firewall ya lo conocemos, tenemos firewall de red, firewall de host, firewall de aplicaciones. Esa grande tarea que hace el firewall es filtrar, ¿no? Es filtrar determinados patrones, determinadas conductas para permitir o negar o permitir o denegar el acceso a determinadas zonas, puertos, IPs, etc. Las ACL son las Access Control List en los routers. Es algo muy similar al firewall, que no es exactamente igual, sino que tienen sus diferencias, ¿no? Herramientas de supervisión, monitorización y alarmas. Estas, como su nombre lo dice, ¿no? Están velando por el estado de la red. Esto es muy común verlo en las pantallas con gráficas de colorines, ¿no? Verde, rojo, amarillo. Estamos viendo mapas de una zona determinada con los enlaces que están activos, que están desactivos. Vemos relojitos, ¿no? Que están puestos en rojo, en verde, que nos van marcando si algo está funcionando o no. O umbrales, ¿no? Que cuando se empieza a poner en amarillo es porque ese disco duro se está entrando en colapso de la cantidad de información. Detección, prevención, mitigación. Esto no solo son los sistemas de detección e intrusión, Intrusion Detection System o Intrusion Prevention System, sino que herramientas de detección, por ejemplo, también son las herramientas anti-DOS, ¿no? Que son herramientas que están detectando picos de tráfico. Fíjense que una de las más conocidas se llama Peak Flow, por ejemplo, que justamente su nombre lo indica, ¿no? Flujos de pico, ¿no? Entonces son herramientas que están detectando conductas anómalas, que están detectando actividad anómala.
que previenen, que pueden prevenir desde acceso hasta autenticaciones, hasta robos, hasta sellados de tiempo, hasta fugas de información, bueno, y mitigación, que adoptan medidas para reducir un determinado riesgo. Herramientas que vamos a hacer, sistemas de detección de intrusiones o de prevención de intrusiones, y plataformas de mitigación y detección. Infraestructuras de resolución de nombres, ¿no? Los Domain Name System, ¿no? Los DNS, esos que tenéis montados en cualquier ordenador portátil, son los que justamente asocian un nombre con una dirección IP. Las infraestructuras de DNS suelen ser plataformas muy grandes que se montan en las empresas para permitir la navegación interna o externa. Plataformas de balanceo de carga, estas son muy comunes cuando uno tiene un alto volumen de tráfico para poder repartirlas en los distintos servidores, las distintas bases de datos. Entonces yo tengo una sola puerta de entrada y por distintas estrategias, metodologías, van repartiendo el tráfico o por tiempo, por carga o por actividad, etcétera, a distintos servidores que tienen abajo. Las formas de sincronización de tiempo, esto es algo que en general no se le suele dar importancia y es fundamental, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, aunque sea la más pequeña del planeta, ¿no? Aunque tenga 10 ordenadores, poder mantener un reloj, una base de tiempo única, es fundamental. Un reloj común, una base de tiempo común. Es decir, aunque tenga 10 ordenadores o 10.000, debo armar lo que llaman las jerarquías o los estratos a través de un protocolo, se llama NTP, Network Time Protocol, y tener un clock raíz, que suele ser el estrato 0, que yo tiro, por ejemplo, en España, de hora.es, ¿no? Que es el del Observatorio Astronómico, el de ROA, del Real Observatorio Astronómico de España. Entonces yo tomo ese como mi reloj 0, estrato 0. Y a partir de ahí, si tengo una sede en Madrid y una en Barcelona, armo un servidor que está sincronizándose con ese estrato 0, y es el estrato 1 que va a regular toda la hora de Madrid y el estrato 1 que va a regular toda la hora de Barcelona. Y de ahí colgarán mis servidores de Girona y de, qué sé yo, de Sitges como estrato 2. Y en Madrid, mis servidores de Alcobendas y mi servidor de Pozuelo con estrato 2. Y de cada una de esas sedes, todos los ordenadores serán un estrato 3 y tiran. Entonces, cuando uno arme esa jerarquía con el protocolo NTP, sincroniza todo el tiempo de la organización. ¿Por qué es muy importante eso dentro de las operaciones de ciberseguridad? Porque cuando hay un incidente de seguridad y uno tiene que hacer un análisis forense o ver por dónde vienen las cosas, si yo empiezo a recibir los eventos de forma mezclada, hay veces que se hace hasta imposible poder reconstruir lo que pasó o poder obtener información para poder hacer el forense adecuado. La sincronización de tiempos es un pilar fundamental de las operaciones de ciberseguridad. ¿Con qué hago controles de acceso? Gestión de routers. Los routers, acordaros que son los encargados del nivel 3, del nivel IP, de mover los paquetitos por las rutas que yo tenga configuradas, de forma manual o de forma automática, ¿no? Cuando uno tiene un router, dos routers, 3, 4, 5, lo mismo con los firewall. Cuando uno tiene 1, 2, 3, 5, 10 firewall o 10 routers, bueno, de forma manual puede gobernarlos, ¿no? Pero cuando uno empieza a tener firewall que tienen miles de reglas, router que tienen 500 rutas diferentes, la gestión manual de los routers o de los firewall ya se hace compleja, o si no lo hago bien empiezo a dejar brechas, zonas grises, que son zonas peligrosas para mis redes. Entonces es necesario tirar de herramientas que lo gestionan, que me permiten mantener controlados cientos, miles de routers, cientos de firewall, miles de reglas de firewall y mantener una coherencia importante. Empleo de máquinas de salto. Vamos a hacer estos ejercicios, vamos a trabajar con los túneles SSH
O sea, el empleo de una máquina de salto, sea la más cara del planeta, de Citri, de Fortinet, de quien quieran, o sea un Linux miserable hecho con una Raspberry, me permite incrementar un nivel de seguridad muy importante, ¿no? Entonces, en general, estas máquinas de salto me permiten armar túneles IPsec, túneles SSH, y dentro de eso, por ejemplo, una máquina de salto Linux, lo que me permite es un comando que es el SSH forwarding o la redirección de puertos, donde yo puedo saltar a través de una máquina de salto y entrar a mi organización a través de un túnel SSH, que es una metodología muy segura. Entonces, en general, cualquiera de estos centros, Network Operation Center, Security Operation Center, cuentan con determinadas metodologías que se basan en máquinas de salto. Para poder llegar a través de esa máquina es la única puerta de entrada para gestionar todas las plataformas o las infraestructuras que tenga el nodo o el SOC. Es decir, cuando vosotros levantáis un firewall, el puerto de gestión de ese firewall únicamente puede ser alcanzado desde la IP origen de eso que vamos a llamar máquina de salto. ¿Para qué? Para evitar que si alguien me compromete una máquina, pueda después desplazarse de una máquina a otra. Jamás en una red bien configurada, si yo comprometí el servidor de correo electrónico, desde el correo electrónico no debería nunca poder hacer un SSH o una conexión hacia otro servidor. ¿Por qué? Porque si hago bien las cosas en cuanto a operaciones de ciberseguridad, la única IP desde la cual yo me podré conectar a toda mi infraestructura debería ser esto que llamaremos máquina de salto o máquinas. Habrá 1, 2, 3, 4 IP, ¿no? ¿Está bien? Cuando hablamos de NOC y SOC, acá hay una batalla que ya cada vez está quedándose más tonta, que es la batalla entre lo que es la gente de red y lo que es la gente de TI. Tengamos en cuenta que hoy en día no hay una franja muy clara entre lo que es red y TI. Hoy hay muchísimos servidores de red que ya no es un router, sino que es un router virtual que está montado en un sistema operativo Windows, en una cloud, y que es líneas de código, que ya no es una appliance física que es un router. Entonces la verdad que está bastante mezclado lo que es red y TI. Pero en el viejo mundo de la separación de red y TI, esas plataformas de gestión, monitorización, supervisión, cuando se hablan de red, se hablan de plataformas OSS, Operation Support System. Y cuando se hablan de plataformas de gestión, supervisión de TI, van a encontrar muy a menudo que dicen Business Support System, ¿no? BSS. Entonces, cuando alguien habla de un OSS, está hablando de plataformas que sirven para gestionar elementos de red. Y cuando hablan de un BSS, sepan que son plataformas que gestionan, supervisan, monitorizan, acceden a plataformas de TI, a bases de datos, etc. Bueno, listo, gente. Nada más. Gracias.